Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo en Marroquí, que llevando aquí en España 30 años. 30 años de angustia, de vergüenza, ¿eh? Con policía española. Con policía española, con guardias civiles que están amenazando a mí. Cuando pongo las denuncias, en el juzgado de Ibiza, lo archivan todo. Todo lo archivan. Todo. Más de 30 denuncias tengo. Aquí están todas tengo. Lo archivan todos. Todo lo archivan. No tiene derecho para hablar, no tiene derecho para protestar, no tiene nada. Me fue, ha puesto una huelga de hambre, 2 veces huelga de hambre. En 99 puesto una huelga de hambre a la puerta, con mi coche. Llevando el policía, viene 25 policías. Viene sacando mi coche, la lleva a la retén, en municipales, y la ha cortado todo, carteles que tengo en el coche, y la ha quitado todos los medicamentos que tengo, y la ha llevado todo. La llevando en mi coche, la has posado en mi coche, están ahí, cuidado, y yo me fui a Madrid, Defensor del Pueblo de Madrid, ha puesto una denuncia en Defensor del Pueblo de Madrid, pero no sirve para nada. Me fui al Ministro de Justicia de Madrid. Aquí tengo todo. La denuncia tengo aquí. Me fui a puesto en Madrid. Pero Madrid no me ha hecho nada. Nada. Porque como denuncias policías, no me escuchas nada. La justicia apoyando a la mafia de policías. En Ibiza. Y es justicia que está en Ibiza, la justicia nunca la he visto en mi vida. Nunca la he visto. La justicia que está en Baleares. Nunca. De dar razón siempre la policía. La policía que tiene derecho aquí. Demás no tiene nada de derecho. ¿Sabes? En 2007, yo me fui a poner una denuncia en la Policía Nacional. Me cogiendo a mí ahí, me dice, fuera el moro de mierda. Le digo, ¿por qué? Dice, fuera el moro de mierda. Me fueron luego saltando encima de mí 3 policías, me llevándome dentro, 10 policías empezaron a pegarme. Pegarme, 10 policías, no dentro de una habitación. Empezaron a pegarme, luego me bajándome ahí abajo, un calabozo de la comisaría, 3 policías, un inspector de policía vestido paisano, 2 policías vestidos, me llevándome ahí dentro, empezando amenazándome, con pistola, pegándome dentro del calabozo, han cerrado las rejas, empiezan a pegarme, 3 policías. Luego, sacando pistola, empezar a hijo de puta, empezar con zapato, empezando encima de mí. Que eso es una vergüenza, hombre. Que es una vergüenza que es un país de democracia. No es un país de democracia. Aquí no hay democracia, nunca la he visto democracia. Democracia no hay democracia en España. España es un país dictatoría, no es un país democracia. Democracia no tienes democracia. Si fuera de democracia no nacen las personas así. No hacen las personas. Porque como yo no soy una persona, nada. Ha salido en el periódicos, todos. Hasta medios de comunicación, no quiere venir hablando conmigo. Medios de comunicación en 2007 estaba en la puerta, en 2009 estaba en la puerta del juzgado. Hasta televisiones no quiere hablar conmigo. Tapando todo, porque la mafia que me está llamando me dice que déjalo que se muere ahí. Hasta la ambulancia, 17 días de huelga de hambre. Aquí tengo fotos. Tengo todo, el periódico, tengo todo, que no me dice que son mentiras. No me dice que son mentiras. Todo tengo, justificación, la prueba de todos. Yo quedando ahí 17 días yo o mi mujer. Viene la policía amenazando a nosotros, me dice, vete, moros de mierda, vete en tu país. No me quedas aquí. ¿Cómo es una vergüenza? ¿Cómo no es una vergüenza la justicia como apoyando a esta mafia de policías? Es una mafia de guardias civiles. Eso es una vergüenza, más puta vergüenza. Eso es una vergüenza, más peor vergüenza. ¿Cómo no hay derecho en España? ¿Cómo dice que es derechos humanos en España? Derechos humanos no me mueven ni un dedo. Derechos humanos de España no hacen nada. Defensor del Pueblo de Madrid no me hacen nada. Tengo pruebas, tengo todo. Que la presión, todo, pero no me ha hecho nada, no me ha ayudado nada. Quiere matarme aquí. Ni amenazarme, dice, hijo de puta, vete a tu país. Si no te vete en tu país, un día vamos a matarte. Estamos de atrás de ti. ¿Cómo una vergüenza, hombre? Eso es una vergüenza, la peor vergüenza. ¿Qué vergüenza esta? Vergüenza.
como una persona que no tiene derecho en este país. Luego dice que es un país de derecho, un país de democracia. Democracia nada. Democracia que tienen jueces y policías. La única democracia que tienes en España. Eso que tiene democracia. Además no tiene democracia nadie. Democracia nadie. Dejándome aquí abandonado, tirado. Pidiendo la ayuda 2 veces. 2 veces pidiendo la ayuda. No quiere darme la ayuda. 2 veces. 2 veces. Aquí tanto tarjeta de médico. Yo no tengo un médico, no tengo nada. Espera para operarme de 2006. Está esperando para operarme de la hernia. No puede trabajar, no puede hacer nada. Y lo tapan todo. Todo lo tapan. Todavía no he hecho nada de operación. No puede dormir por la noche, no puede hacer nada porque me falta medicamentos, pero no puede. Este señor es un asesino. El juez de Divisa es un asesino para mí. Es un asesino más grande asesino del mundo. Son asesinos. No son justicia esta. Si fuera la justicia me dan razón. Porque como no hay justicia, por eso están haciendo las personas así. Yo voy a publicar este vídeo para que se sepa todo el mundo. Todo el mundo Arabia, o todo el mundo cristiano, o todo el mundo judío, o todo el mundo esto. Ni Israel no lo pones las personas así. Israel, que estaba dentro de los palestinos, pero no me hace las personas así. Israel siquiera tiene derechos humanos mejor como en este país. Como este país que haciendo las personas así, haciendo daño. Pero no tengo perdón. No tengo perdón este jueces que me ha hecho daño. Y la policía que me ha hecho daño. Nunca vas a tener perdón, nunca en mi vida. Nunca en mi vida que tengo perdón para estos jueces. Por esos jueces. Como el juez de Santiago. Este señor número 5. El quinto, número 5. Este señor quiere tapar, que tengo problema con policías, quiere tapar todo. Las denuncias que lo pongo ahí, la mayoría de las denuncias que tengo ahí, todas archivadas. Todas. ¿Cómo? Quitando los papeles en mi mujer, en mi hija, todo. Me fue a denunciar, ha puesto la denuncia como la ha quitado los papeles, lo archivan el juez. Ha puesto mi mujer estropeando un coche, también la archivó todo. Le ha puesto una denuncia, lo archivó el juez. Qué vergüenza este país. Es una vergüenza del mundo que es este país. Esto no es un país de democracia. Democracia nada. Democracia solamente una tapadera, unas letras que están escritas, dice que es un país de democracia. No es un país de democracia, no. Democracia nada. Aquí no hay democracia. Democracia de la porra. La porra a la cabeza, esa democracia que tienes. Pero demás no tienes nada. No tienes nada. ¿Sabes? No tienes democracia. Democracia no tienes. ¿Dónde está democracia? Enséñame qué clase de democracia tiene España. Enséñame qué clase de democracia como una persona como yo. Una persona que tiene 60 años, perdiendo la vida, vivido joven, aquí viene un chaval. Pero al final me quedando tirado aquí, no tengo derecho ni para hablar, ni protestar, ni nada. No tengo derecho a hablar, no tengo derecho a protestar, solamente tengo derecho y muere y callar. Este derecho que tengo, ese es el derecho que tengo. Pero la culpa que tienes, el gobierno de Marruecos que no me defiende de nosotros. Este es el problema que tenemos. El gobierno de Marruecos no me defiende de nosotros, por esto. Por esto que la culpa que tiene el gobierno de nosotros, que nos están defendiendo de nosotros. Vete a entrar en internet, a ver cuántas denuncias contra la policía española. Vete en derechos humanos, a ver cuántas denuncias contra la policía española, o guardia civil española. Pero nada, todos, una tapadera que está tapada, que dice que es democracia, pero no democracia. Que dice que Franco es un dictador. Franco no es un dictador. El dictador que viviendo ahora, como yo soy una persona, no tengo derecho, no tengo no hacer nada, no puede protestar, no puede hablar, no puede hacer nada. ¿Qué pasa? ¿Que no tengo derecho? Entonces yo voy a poner, voy a comprar una lata de gasolina, voy a quemarme delante del ministro de Justicia de Madrid al Tribunal Supremo de Madrid. Ahí voy a quemarme. Yo voy a dejar este vídeo para que se sepa todo el mundo este vídeo, para yo voy a publicar este mundo, para que se sepa el mundo cómo estoy aquí. Todo. ¿Cómo esto? Mi mujer, 11 años no puede ver su familia. Ha muerto la familia, ha muerto su tío, muerto todo, y no tenía derecho para él. Porque no tiene residencia. Para la quitado residencia, la ha quitado todo. Mi hija, quitado la residencia, mi hija fue de aquí. Mi hija está tirada en la calle.